Quiero comenzar recordando que las jornadas de teología de hace un año quedaron inconclusas. Quedaron inconclusas, varios de ustedes estaban presentes, porque precisamente en el momento en que iba a hablar el profesor Benjamín Bravo, que es bien conocido por estudiar el tema de la pastoral urbana, justamente en ese momento se anunció la elección de un nuevo papa. Y obviamente toda la atención pues ya no podía estar centrada en el auditorio, sino en la cafetería, donde estábamos viendo por la televisión el proceso, ¿no?, de dar a conocer quién iba a ser esta persona que había resultado electa. Y lo traigo a colación por la presencia también entre nosotros del padre Jorge Eduardo Shaine, quien es un cercano colaborador desde hace años como arzobispo de Jorge Bergoglio. Y también evocando ese momento, que yo creo que el compañero que nos hizo favor de introducir esta jornada, pues recogió una etapa donde hemos visto un proceso de cambios acelerados que no deben dejarnos diría yo, sin sorprender, sin emocionar. Yo creo que a nivel eclesial estamos viviendo una época apasionante de transformaciones y que nos debe contagiar y que nos debe motivar a sumarnos activamente a este proceso de transformaciones. Yo no me hubiera imaginado, sinceramente, que lo que íbamos a ver en apenas un año iba a ser tan conmovedor como lo estamos viviendo. En la primera diapositiva, si me hacen favor, les presento como un cuadro sinóptico, ¿verdad?, que abarca lo que contiene un documento emitido por la Vicaría Episcopal de Pastoral de nuestra Arquidiócesis de México, que se llama Y caminó con ellos, aprender a acompañar con Jesús. Se trata de una guía en el proceso de formación de agentes de pastoral para la nueva evangelización. Como se muestra, me voy a poner de pie para facilitar la exposición. Como se muestra en el cuadro superior, aparece el plan pastoral de la arquidiócesis como elemento central, ¿verdad? Y este plan pastoral lo vamos a ir descubriendo en tres vertientes o tres dimensiones. Una que se refiere a los medios, otra a los destinatarios prioritarios y otra a los ejes que va a tener este proceso. Estas dimensiones no habría que verlas como carriles separados. Analíticamente los entendemos separados, pero de hecho forman parte de un todo que no deberíamos en la práctica disociar. Por una parte, en los extremos, los medios, las mediaciones. Tal vez la letra no se alcance a ver, sobre todo al final. Se habla del testimonio, de la religiosidad popular, el anuncio explícito de la fe en Jesucristo, la catequesis, la oración, la liturgia, la práctica de los sacramentos, la promoción del laicado, la doctrina social de la Iglesia, los medios de comunicación social y la educación. Ahora bien, estas mediaciones forman parte no de ahora, sino de muchos años, de muchos siglos incluso, del hacer de la Iglesia. Forman parte de la misma pastoral. Por otro lado, en el lado derecho de la gráfica aparecen unos destinatarios que, de acuerdo al sínodo diocesano, se fueron enfatizando los pobres, los alejados, las familias y los jóvenes. Entonces tenemos por un lado unos destinatarios, tenemos por otro lado unas mediaciones, pero falta señalar cuáles van a ser los fines, cuáles van a ser los objetivos a lograr, qué pretendemos respecto de esos destinatarios. Y entonces en la dimensión que viene abajo, los ejes, en tres columnas, vamos a encontrar por una parte la misión, la nueva evangelización y la inculturación del evangelio. Vamos a reflexionar
cada uno de estos puntos que realmente son de una honda trascendencia. Por una parte, la misión. La Iglesia requiere entenderse siempre como una mediación, ella misma, destinada al cumplimiento de una misión. Esa misión es la misma misión de Jesucristo. Porque ante todo Jesucristo es pontífice y mediador. Y esa mediación es transmitir un mensaje que es alegre, que da confianza, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ha elegido, que Dios no quiere que vivamos en el pecado. Entonces, esta centralidad de la misión no debe perderse, y eso lo vamos a encontrar insistentemente en el documento Evangelii Gaudium, no debe perderse en todo el aparato que forma parte de la mediación de Dios. Conciencia misionera, se dice a continuación, conciencia misionera. Varios de nuestros compañeros hablaron sobre eso. Y la conciencia misionera, algo que a mí me parece muy bello, es que no consiste en ir al África o a un país donde el cristianismo es incipiente, sino que ya la conciencia misionera está en nuestro entorno más inmediato, más próximo, con nuestro prójimo, que es nuestro primer destinatario misionero. Vamos a encontrar también el anuncio del reino, que no solo es un anuncio, digamos, formal o académico, sino también y sobre todo un anuncio testimonial. Por ejemplo, lo que nos compartía el señor obispo Cantú hace un momento, de ese espacio donde se sentaban a dialogar líderes religiosos de diferentes creencias. Ese es un gesto que ya es misionero, que ya comunica parte de la confianza y de la serenidad de la buena noticia. Segundo pilar, la nueva evangelización. Aquí yo quisiera proponer esta reflexión. Que hay una primera evangelización, una vieja evangelización y una nueva evangelización. Primera evangelización la entiendo como aquella que surge del mismo apostolado de Jesucristo, de los apóstoles, y que se va contagiando en las primeras comunidades cristianas. Con lo cual no quiero decir que se agote en ese periodo histórico, creo que se va continuando hasta, por ejemplo, la llegada de grandes evangelizadores a América, pero cuya característica y definición es el hecho de que se comparte ante todo como una noticia fundante, con un riesgo, con una incertidumbre, pero al mismo tiempo con una esperanza. La vieja evangelización, en segundo lugar, la entiendo como la evangelización de la cristiandad, donde el estatus cristiano es un estatus de poder, de prestigio, de obligación, y entonces, aunque se use la palabra evangelización, la prioridad ya no está en la frescura del evangelio, sino en la conservación de un estatus quo. Y tampoco se reduce la vieja evangelización al pasado, porque todavía en el presente, para muchos, el objetivo es hacer una evangelización de este tipo viejo. Una nueva evangelización tendría como característica, y aquí yo quisiera, me voy a tomar muchas libertades en mi exposición, pero quisiera decir que sobre todo consiste en reencontrarnos con el espíritu de la primera evangelización, donde se asumen riesgos, donde ya no estamos en la óptica de la cristiandad y del poder, donde el objetivo no es el proselitismo religioso, no es hacer un bautismo masivo, ¿verdad? Sino contagiar
una certeza, contagiar una esperanza. Ese me parece que es el tono de Evangelii Gaudium. Ahora bien, en el recuadro que se ve abajo de Nueva Evangelización, ahí al centro, se mencionan esas frases, esas ideas que Juan Pablo II nos presentó cuando hablaba de una nueva evangelización en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Pero este cambio hacia la nueva evangelización requiere todavía una condición más radical a priori, que es el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad. No se puede hacer nueva evangelización bajo el paradigma de la cristiandad. Ese cambio de paradigma te lleva, o nos invita a una reposición, a un reposicionamiento frente a los interlocutores o destinatarios de la evangelización. Y como he dicho, no se trata de hacer un proselitismo o hacer un bautismo multitudinario como una señal de que sí se está evangelizando, y esa era una señal quizás de algunos de los evangelizadores que llegaron a América en el siglo XVI, que se sentían muy orgullosos porque podían bautizar en un día a 3.000 o 4.000 indígenas, aunque no había, por supuesto, un proceso de convicción y de adhesión libre al Evangelio. En esta tesitura es que viene a nosotros la necesidad de repensar los medios para la evangelización. Permítanme conectar. Teníamos en aquella dimensión los medios, tenemos en esta dimensión los destinatarios, pero en esta, que es la de los fines, se nos propone una nueva evangelización que requiere un nuevo paradigma. Por si algunos no están familiarizados con este concepto, muy brevemente les diré que un paradigma se puede presentar como la metáfora de usar unos anteojos. Las cosas se ven diferente con esos anteojos. Voy a retomar ese punto a la hora de llegar al aterrizaje que habla de la formación de los agentes de pastoral. Pero entonces, en ese cambio de óptica, cuando se haga catequesis o religiosidad popular, se anuncie la fe en Jesucristo, la oración y la liturgia, todo esto se tiene que hacer bajo un paradigma diferente. Esta idea ya estaba presente en el documento de Aparecida, se ahonda, se profundiza en el Evangelii Gaudium bajo la noción de una conversión pastoral. Y específicamente una conversión pastoral que incorpora la conversión de estructuras, la transformación de las estructuras. Si bien los medios se mantienen, también se transforman. Y algunos se tienen que inventar. Y algunos se tendrán que archivar porque ya no tienen o cumplen la función que se requiere de ellos. El tercer pilar es la inculturación del Evangelio. Y en materia de inculturación del Evangelio, bueno, ya se nos compartían algunas de las experiencias. La inculturación requiere la mediación de los lenguajes. A veces es más fácil un gesto como una mediación que permite una auténtica comunicación. Los que vivimos aquí en la Ciudad de México tendríamos que valorar un aspecto que quizás no le damos suficiente importancia, pero que quienes vienen de otros países o de otras ciudades lo descubren. Cuando entramos al metro, el metro está etiquetado por colores y está etiquetado por una imagen en cada estación. Esto puede parecer trivial, pero facilita que una persona que no habla nuestro idioma o que no conoce nuestra geografía o que no sabe leer pueda llegar a un destino. Pues permítanme tomar esta referencia porque en el trabajo de evangelización a veces usamos o abusamos del lenguaje verbal
y del lenguaje académico y del lenguaje teológico y no facilitamos la comunicación. Le decía en el receso al señor obispo que este gesto del que nos hablaba de la procesión eucarística se ubica exactamente en este referente, ¿no? De que a través del lenguaje de los signos se dé la comunicación, se facilite la comunicación. Y el evangelizador, el nuevo evangelizador, tiene que ser un gran experto en la significación de los gestos y de los ritos. Y de eso se nos va a hablar un poquito más a detalle en unos momentos. Y a continuación, quiero hacer referencia a algo que me parece de la mayor importancia, pero también algo muy complejo, que es cómo situamos a nuestros sujetos. ¿Cómo situamos a nuestros sujetos? Cuando hacemos un plan pastoral, comenzamos por un análisis de la situación. Comenzamos tratando de situarnos. Sin embargo, creo que este ejercicio de situación con frecuencia queda incompleto, queda en un nivel un tanto superficial. Se sabe que hay jóvenes, o se sabe que hay familias, o se sabe que hay madres solteras, en fin, se sabe de una serie de realidades sin entender a cabalidad la dimensión, las características de estas realidades. A eso le vamos a llamar un ejercicio de situación, pero que nos permita palpar, que nos permita tocar las necesidades reales. ¿Qué enlaza todos estos elementos? Hemos hablado de una serie de mediaciones, hemos hablado de una serie de destinatarios, hemos hablado de una misión y de una nueva evangelización. ¿Qué enlaza estos elementos? Una idea, o mejor dicho, un conjunto de ideas que aparecen en la propuesta pastoral de la arquidiócesis, pero que estando en el papel requieren una asimilación, una reflexión y sobre todo una adhesión personal y profunda, que es buscar un contacto encarnado, testimonial, social y dialogante con los destinatarios. Repito estas ideas y las profundizo. Que sea encarnado. Es terrible quizás que todavía estemos pensando en hacer una evangelización desde arriba y desde afuera, sin encarnarnos en la realidad. Es muy fácil hablar, decimos coloquialmente, de los toros desde la barrera. Desde la barrera se puede decir cualquier cosa y se le puede decir a los demás, haz esto, haz aquello. Pero estando en el ruedo, la perspectiva cambia. Aquí, y lo voy a retomar a continuación, esta idea de la periferia a mí me hace mucho ruido, porque hasta qué punto seguimos pensando desde arriba y desde afuera. Segundo aspecto, lo testimonial. Voy a citar algo que dice la revista Rolling Stone del mes de marzo, que no quisiera hacer comercial, pero les invito a que la consigan, porque en la portada vemos al Papa Francisco, y en el artículo, la revista Rolling Stone dice varias cosas con las que podemos o no estar de acuerdo, pero a mí me parece muy interesante la perspectiva que da quien escribe, quien lo ve desde ese ángulo. Dice que algo que gustó mucho es que recién electo el Papa fuera a pagar personalmente su cuenta en el hotel. Ese es un asunto testimonial. Es un asunto testimonial. Es uno de esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Si no hubiera ido, si hubiera mandado a cualquier gente, si no pagaba la cuenta, creo que nadie se sentiría recogido, para ponerlo de ejemplo.
Tercer aspecto es la dimensión social, y Evangelii Gaudium habla profusamente de la cuestión social. Y el tema dialogante. En este cambio de paradigma, el ser dialogante nos reclama ser humildes, aprender a renunciar al protagonismo mesiánico. O sea, temo que aquí yo quisiera denunciar esto. El agente de pastoral, el evangelizador, incurre con frecuencia en investirse de un protagonismo mesiánico que no le corresponde. El único Mesías es Jesucristo. Uno como evangelizador no va a salvar a la gente, no va a sacarlos de su realidad de miseria y de pecado, no. Uno simplemente va a acompañarlos en ese camino y les va a compartir y les va a apoyar para que el mismo Espíritu suscite en ellos lo que tenga que suscitar. En ese aspecto, el ser dialogante significa no solo transmitir lo que uno quiere decir, sino estar dispuesto a escuchar lo que el otro quiere decir. Aquí tenemos en la iglesia una agenda muy complicada, porque nos gusta decir todo lo que nosotros pensamos, pero no nos gusta que nos digan algo que contraste, que contradiga, que problematice, que incomode, que inquiete lo que nosotros pensamos. O yo no sé si sea por incomodidad, por soberbia o por inseguridad. A veces tengo mis dudas. Y vamos al asunto de los destinatarios prioritarios. Se menciona y se recoge para el sínodo diocesano y el ECUSIM, la evangelización de las culturas de la Ciudad de México, 4 referentes: los pobres, los alejados, las familias y los jóvenes. En este sentido, creo que hay que tener mucho cuidado de la reificación de estos destinatarios. ¿Sí me explico? La reificación. Darles una connotación de realidad que no tienen. La pobreza es una realidad, sí, pero hay que tener mucho cuidado con etiquetar a una persona de pobre. Porque de hecho, los estudios de opinión, cuando le preguntan a la gente si es pobre, la gente no se define como pobre. En todo caso, a nadie le gusta definirse como pobre, aunque lo sea. No sé si me explico. Porque el tema de ser pobre ya implica una situación soslayada en la sociedad, marginada en la sociedad. Y el usar y reivindicar, insisto, estas categorías nos convierte a nosotros en partícipes de la segregación social de nuestra sociedad. Es polémico. Y voy a aumentar la polémica porque en el documento se lanza una premisa que es ir a las periferias. Pero ojo, quien dice voy a la periferia está diciendo implícitamente que está en el centro. Quien dice que va a las periferias, de alguna manera se reivindica en ese estar desde arriba y desde afuera. Y está dispuesto a salir y está dispuesto a bajar. Yo no comparto ese enfoque. Quisiera matizarlo, porque el asunto de ir a la periferia, las periferias en plural son muchas y las periferias están en todas partes. Están en los sectores más ricos, en los culturalmente más ilustrados, en todas partes están las periferias, ¿verdad? Pero es bueno verlo así, porque entonces el asunto de la periferia es nuestro prójimo. ¿Sí? La periferia es nuestro prójimo. Yo soy la periferia del de al lado. Y entonces ir a la periferia, en esa perspectiva, es ir a tomarnos la mano, ir a encontrarnos, ir a dialogar con el que está más próximo. No sé si me explico. Quisiera matizarlo en ese sentido, para no evocar una idea, yo diría narcisista, ¿no?
mesiánica, ya lo he mencionado, del evangelizador que va a ir a la periferia de misión. Los alejados son otro de estos temas complejos, porque los alejados ¿son alejados de quién? ¿Son alejados de mí? ¿O yo soy el alejado de ellos? Fíjense qué paradoja. Qué paradoja. Los jóvenes en general están alejados de la religión. Ahí dicen que no. ¿Son los que llenan nuestros templos? No son los que llenan nuestros templos. ¿Por qué una paradoja? La encuesta nacional de la juventud dice que dentro de las tres figuras que más respeto tienen los jóvenes en este país están los sacerdotes. Le tienen respeto. Pero también la encuesta nacional de la juventud dice que no quieren o que no ven necesidad de estar cerca de la iglesia. Es un estudio secular, no es un estudio católico. Entonces, llama la atención. ¿Quiénes son las instituciones menos queridas, más desprestigiadas de este país? Las cuatro últimas. La policía, los diputados, los sindicatos y ¿quién está faltando? Los partidos políticos. Estos que están en la cola, los menos prestigiados, puede parecernos muy lógico que estén desprestigiados, pero en realidad es un gran drama de nuestra sociedad, porque son figuras que nos deberían representar un respeto y nos deberían generar una adhesión a la civilidad y a lo público. ¿Qué es lo que está faltando ahí? Cierro este comentario. Yo no comparto la idea de hablar de los alejados, sino que invito a que hablemos de los alejamos. Porque se trata de una conducta nuestra que ahuyenta a la gente, que en lugar de invitarla a acercarse, lo que promueve es a que se tomen distancias. Me respetan, sí, pero no quieren estar cerca de mí. ¿Por qué será? Creen que estoy bien, pero allá, lejecitos. ¿Por qué será? ¿Quién es el que está lejos? Tema de las familias. El tema de las familias es crucial. No es este momento para hablar de este tema, pero diferentes estudios que estamos haciendo en el trabajo de investigación pastoral urbana, todo coincide en esa dirección. Son las familias el foco y el núcleo hacia el cual hay que dirigir el trabajo de evangelización. Pero esta idea, que puede ser muy fácil de comprender, en realidad la operación no es tan sencilla, porque la realidad de las familias actuales es sumamente compleja, por factores de tiempo, por factores de espacio, por cuestiones de relaciones de pareja, de trabajo, etc. Requiere una reflexión aparte. Pues bien, para ir aterrizando, cerrando este comentario, por favor, la siguiente lámina. En este documento del cual estoy hablando, y caminó con ellos, aprender a acompañar como Jesús, se nos da un itinerario de formación para los agentes de pastoral en la Arquidiócesis de México. Se habla, como ya lo dije, de una pastoral que se distinga por ser encarnada, testimonial, social y dialogante, aspectos que también están presentes en el Decreto General del Segundo Sínodo de la Arquidiócesis de México. Y como he dicho, aunque estas ideas están presentes, nos genera mucha, es decir, son una agenda pendiente de reflexión y de apropiación. Quisiera recoger algunos apartados de Evangelii Gaudium que van como iluminando estas ideas. En el numeral 177
En el numeral 177 se nos habla del querigma. Y lo voy a leer, es un número muy breve. Dice, el querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso por los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. A veces se hace del querigma un abracadabra. Se toma el querigma como si fueran palabras mágicas que se van a repetir y que van a tener, pues no sé cómo, un efecto. Cuando el querigma es ante todo un querigma existencial. Dice aquí que se muestra, se comunica a través de la caridad. ¿Caridad es una palabra o caridad es una acción? ¿Caridad es un gesto? ¿Caridad es una cercanía? La caridad es el rostro del querigma. Sin caridad no puede haber un querigma creíble. Número 232. En el número 232 se nos habla el tiempo como superior al espacio y se nos insiste en que los procesos de transformación no son procesos que se agoten, digamos, para el próximo mes, para el próximo año, sino que requieren una perseverancia y un tiempo de desarrollo. Habla de trabajar a largo plazo y usa una frase que a mí me gusta mucho. Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. Entonces, aspiramos a la plenitud, pero nuestro camino hacia la plenitud está pavimentado de límites. El límite del tiempo, no tengo tiempo. El límite del espacio, está muy lejos. El límite del dinero, no me alcanza. Y esto es muy bello, porque nos hace aterrizar en la necesidad de trabajar con lo poco que tenemos. En esta misma tesitura, números 93 a 95. Números 93 a 95. Estos, bueno, es una etapa un poco larga, la resumo en unas cuantas ideas. Denuncia una mundanidad espiritual. ¿Se acuerdan que hablaba yo de un cambio de paradigma? Se hablaba yo de una vieja evangelización frente a una nueva evangelización. La mundanidad espiritual es la vieja evangelización. Es una situación, dice aquí, y lo dice muy duramente, un neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Para muchos, no moverse del canon, no moverse de la rúbrica, es el elemento que define su catolicidad. Por ejemplo, dice en líneas más abajo, en algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, pero sin preocuparles que el evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios. Entonces queda, como se dice, para un puñado de elegidos, privilegiados, admitidos a un club con una membresía cara, pero sin caridad. Y el número 107. 107 que en esta casa, lo voy a decir con gran respeto, pero al mismo tiempo con una provocación caritativa. ¿Qué pasa con la vocación? Dice aquí, en muchos lugares escasean las vocaciones. Frecuentemente, esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso. Subrayo la palabra contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Líneas más arriba, el número 106, dice, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado.
punto y seguido. Algunos participan en la vida de la iglesia, integran grupos de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis y en otros lugares. Yo no tengo el dato del censo, pero podría asegurar que hay más jóvenes vinculados en asociaciones, en militancias, en partidos, en grupos ecologistas, en grupos culturales que están promoviendo bienes y valores sociales, que jóvenes que están vinculados a misiones apostólicas encuadradas en la iglesia. Y eso, a la luz del número 107, nos debe obligar a reflexionar si la opción de vida consagrada es una opción que contagia e invita a otros, o más bien ha perdido su sabor, ha perdido su valor, ha perdido su atractivo, que ya no invita ni siquiera a los que están aquí. Ese es un asunto muy de fondo. Yo creo que quien se juega el pellejo gana vocaciones. Quien no está dispuesto a hacerlo, no las va a tener. La última diapositiva, por favor. Esta, muy bien. Fíjense que en las esquinas estamos hablando de un contexto de evangelización y una evangelización en contexto. Aquí la invitación es a distinguir el paso entre la ciudad y lo urbano. El contexto de la evangelización, no solo el sujeto, jóvenes, reivindicados, ¿se acuerdan que yo estaba diciendo de eso? Los pobres, o las mujeres, o se da en un conjunto de dimensiones, de espacio, de tiempo, económicas y comunicacionales. El que está enfrente está en un cuadro de dimensiones de espacio-tiempo, económicas y comunicacionales o simbólicas. ¿Qué piensa? ¿Qué aspira? ¿Qué le motiva? ¿Hacia dónde va? En el centro de la gráfica aparece la palabra urbe. Hay que tener cuidado de no confundir ciudad y urbe, porque la ciudad hace referencia más bien a la estructura, pero la urbe incorpora todos los otros elementos del tiempo, del espacio, del significado, y le da un sentido para que nosotros nos digamos urbanos más que citadinos. Lo urbano está en nuestra cultura. Y la evangelización en contexto, ya en esta línea, tiene que ser una evangelización que considere los lugares representativos para la gente. Aquí escogí estas fotos, pero pude haber escogido millones de fotos más infinitas, de lugares significativos, en los barrios, en las calles, en las plazas, de tiempos y ritmos que a lo largo del año, a lo largo del día, van siendo relevantes para una comunidad. Y, en último lugar, los modos de vida que se van adoptando. Las ciudades son tribus urbanas. Las tribus urbanas no hay que pensarlas solo como los grupos de jóvenes que se pintan el pelo de un color, se dicen de una manera. Todos somos tribus urbanas. Y eso es muy divertido. Y todos somos nómadas urbanos, porque hacemos una itinerancia en esos ritmos y en esos espacios de la ciudad. Pues bien, les comparto estas ideas para irnos situando y seguir en nuestra reflexión. Muchas gracias. Y las preguntas para aquí el maestro serán al final. Vamos a pasar a la ponencia con la licenciada, lo cual también les pedimos un fuerte aplauso para animarla en estas conferencias. Bueno, quisiera hablarles en esta ocasión de la encuesta de las culturas religiosas de la Ciudad de México. Esta fue una encuesta que se realizó durante el año 2012, que tuvo como objetivo describir y diseñar el estudio de las culturas religiosas de la Ciudad de México.
El documento se integró de dos partes. En la primera, se ofrece una perspectiva teórica y metodológica que define a las culturas religiosas de la Ciudad de México propiamente. Y bueno, y con esta encuesta me parece que redondeamos un poco en la jornada que hemos estado viendo el día de hoy, y particularmente aterrizaremos en el caso de la Ciudad de México. Para ello, para realizar esta encuesta, se pusieron como propuesta varios cuestionarios. El primero fue para católicos, para otras religiones, cuestionarios para personas sin religión y cuestionario para devociones de los católicos. El diseño de los cuestionarios. Él estuvo a cargo del doctor Fernando Pliego, de la Arquidiócesis Quemada de México, y primeramente se realizó una muestra en la que se hizo un piloteo y se recibieron diversas preguntas de las diócesis, ¿no? Y bueno, primero habría que resaltar los objetivos. ¿Qué objetivo, para qué podría servir una encuesta de este tipo a la Arquidiócesis Primada de México? Este tipo de encuesta primeramente nos mostraba las realidades en lo que creía la gente. Y bueno, vamos a dar un esbozo rapidísimamente para que me logre dar a explicar. Esta encuesta se realizó con motivo del 20 aniversario del segundo sínodo diocesano de la Arquidiócesis de México. Y bueno, se convocó a realizar esta consulta y evaluación para iluminar el caminar de la Iglesia. Una amplia consulta dentro y fuera del ambiente eclesial, con el fin de proyectar las prioridades de una nueva etapa. El objetivo, como ya les mencionaba, era estudiar la cultura religiosa de los fieles católicos y de la población en general de la Ciudad de México. Conocer también las opiniones de la población sobre la acción evangelizadora de la Iglesia. Analizar también la praxis post-sinodal en la Arquidiócesis de México. Y el único fin era atender las necesidades de las comunidades, teniendo como vehículo la reformulación de los planes pastorales. Ahora bien, pasamos a lo siguiente, por favor. Como ya les comentaba, este estudio de cultura religiosa de la Ciudad de México se realizó en las vicarías territoriales de la Ciudad de México. Únicamente la que no participó fue la 3. Y bueno, estos resultados quedaron explícitos en el coloquio del mismo nombre que se realizó el 24, 25 y 26 de octubre de 2013. De esta encuesta queda pendiente, y como tarea para la maestría de pastoral urbana que nos han pedido los resultados de la encuesta, queda pendiente un libro que se llama Retos para la Evangelización, análisis de la encuesta sobre las culturas religiosas y de la Ciudad de México. Dentro de la maestría ha sido muy interesante cómo cada quien somos como los dedos de las manos, todos diferentes, ¿no? Alguno agarra el tema de la familia, otro el tema de la mujer, y particularmente a mí me ha gustado trabajar con jóvenes. Entonces, intentaré darles algunas opiniones más adelante. Acercarnos a este universo tan grande de significados implicaba primeramente tener claros algunos conceptos, ¿no? Como el de cultura religiosa. ¿Qué estamos entendiendo por cultura primeramente y después por cultura religiosa? Cultura, entiéndase como todo lo que realiza el hombre, para acotar un poco. Cultura religiosa, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencionaba, teníamos pues 3 tipos de cuestionarios: para católicos, para otras religiones y para personas sin religión. Lo que nos interesaba eran las opiniones de religión, las creencias, las participaciones y las devociones. Pero deberíamos tener claro lo que es la cultura religiosa. Y entonces nos dice que para esta encuesta son las actividades, así como también el sistema de creencias y motivos por los cuales la población busca relacionarse con Dios y con lo que considera sagrado. Como fenómeno cultural, la religión tiene consecuencias significativas en la vida social y personal de los creyentes.
La siguiente, por favor. Es el modo de relacionarse con Dios. Y bueno, particularmente esta foto fue tomada desde la cúpula del templo de San Hipólito y vemos ahí cómo la ciudad empieza a significarse de diferentes modos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, nos interesaba, como les comentaba, las vivencias. Los rituales religiosos o culturales entendidos como las expresiones, los modos de relacionarse con Dios y con lo que se considera sagrado. Dentro de esta encuesta la gente relacionaba mucho que la liturgia equivalía a la religiosidad popular, que esta religiosidad popular se veía sacralizada a través de las misas dominicales, del ciclo festivo litúrgico, de los sacramentos, y que obviamente todo esto nos daba una identidad. El concepto de religiosidad popular. Ese es un concepto enorme del que podemos decir N cantidad de conceptos. Y bueno, acotémonos a que es una herencia prehispánica. La siguiente, por favor. Es una herencia prehispánica por la cual la gente practica su fe. Es una herramienta de la labor misionera. No es homogénea, por lo contrario es un mosaico de actividades que se refiere de la región geográfica. Y tiene muchísimas expresiones. Por ejemplo, la pasión de Cristo en los Vía Crucis, las costumbres de santiguarse, de celebraciones de Navidad, Reyes, Candelaria, fiestas de santos patronos. Y una pregunta interesante que siempre me gusta hacer es: ¿qué tipo de rituales realizamos nosotros? Nuestra vida está inmensa de rituales, desde levantarnos, desde cómo vamos a comer, con quiénes vamos a comer. Todas esas partes siempre las vemos sacralizadas, pero sin darnos cuenta de que también están presentes en nuestro actuar diario. Por lo que es importante no confundir la religiosidad popular con lo que se dice de la magia. La religiosidad popular es un proceso de comunicación entre Dios y el individuo. Lo sagrado es una fuerza impersonal. Un ejemplo es la magia, por ejemplo el rito a la Santa Muerte, por lo que podemos decir que la cultura religiosa influye en la identidad de las personas, pues estructura y define el sentido general que se le designa a la vida personal. Ahora bien, la metodología de la encuesta se integró por un equipo interdisciplinario que realizó una revisión de los principales estudios sobre el tema de México. Se recibieron propuestas, se capacitaron a 800 personas, se hizo un pilotaje para realizar las correcciones y se hicieron varios modelos de cuestionario. Se hizo un modelo sociodemográfico, todos los entrevistados con todos los entrevistados y 3 módulos específicos. Primero los católicos, como ya les mencionaba, los que no tienen religión y los que tenían otra religión. En la aplicación de la entrevista se seleccionaron a 426 manzanas de manera aleatoria en el Distrito Federal. El nivel de error de la entrevista de la encuesta es menor al 2.5 y bueno, nos da una confianza superior al 95%. En cada manzana se entrevistaron a 5 personas de 4 viviendas diferentes. En total se tuvieron 2.036 entrevistas aplicadas a personas de 15 años o más. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo las aplican. Se propusieron 800 voluntarios, se organizaron por vicarías, se les capacitó. El trabajo se realizó en los meses de agosto y septiembre de 2012. Estos resultados pues los vamos a ver a continuación. No quise poner muchas gráficas porque generalmente uno tiende como a engraficarse, digo yo. Y les voy a comentar algunas preguntas principales que respondió la gente. Primeramente, los católicos, ¿cuándo rezan? ¿A quién le tiene más devoción? Primeramente está Dios, el Centro de Dios, luego Jesucristo, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, y con un 5.4% de la Ciudad de México salió San Puritario. Luego, ¿qué persona influyó en el desarrollo de la costumbre que tiene de rezar? Pues ahí tenemos que la siguiente, por favor.
Estas son expresiones de la República Popular. La persona con la que influye más el desarrollo de la costumbre de rezar es la madre. Todo el mundo refirió que por la madre había aprendido a rezar, por la madre había aprendido a persignarse, y seguido de los abuelos, de ambos padres y de nadie. Luego, ¿hubo alguna situación que influenciara que usted le rece a algún santo? La mayoría de la gente respondió que derivado de un problema, de una enfermedad, de un retiro espiritual, y muy poca gente dijo otra situación. En tanto a las prácticas religiosas, durante el último año les preguntaron con qué frecuencia fue al templo. Algunos respondieron, la mayoría, como lo llamarían algunos sacerdotes, católicos de turistas, en la Navidad, en el miércoles de ceniza, el Jueves Santo, el día de Corpus, el día de la Virgen, en Año Nuevo y en la fiesta parroquial. Dentro de su familia, ¿le dieron formación católica? El 88.9% respondió que sí. El 9.3% tan solo respondió que no. Los sacramentos más recibidos han sido el bautismo, la confirmación, seguido por la confirmación, la primera comunión, después el matrimonio por la iglesia, que pues se ve que ya no tiene una implicancia tan radical, porque la gente refería que era lo mismo estar casada por la iglesia que no estar casado o que simplemente vivir juntos. La misa dominical. Fue a misa el último domingo. El 23% respondía que sí, que acostumbra hacerlo, pero no fue este domingo, pues de vez en cuando, no acostumbro ir a misa, ninguna u otra situación. La razón por la que no asistió primordialmente fue, como ya sabemos, la falta de tiempo, seguido por los desintereses y otras ocupaciones. En general, cuando la gente va a misa, según los encuestados, le gusta que haya cantos. La gente considera que les gusta conocer los cantos más antes de la celebración. Los sermones le ayudan en su vida diaria y el 41.5% señala que mucho le han ayudado estos sermones, mientras que otros católicos refieren que primordialmente la oración les ayuda a tener paz espiritual y en ella encuentra paz para problemas y le ayuda a hacer bien a otras personas. En otras creencias tenemos que confían en las prácticas, en las limpias, seguido por la astrología, cargarse de energía cósmica, es decir, ir un 21 de marzo a cargarse de energía a las pirámides, y también la brujería o el mal de ojo. Y estos los consideraban así porque les ofrecen una respuesta inmediata, porque llegan con el santo, con el santero, con el que hace las limpias y les ofrece una respuesta de que tienes mal de amores, entonces tómate esta botellita y te tomas este tecito y con eso vienes en 8 días y encontraban una respuesta eficaz. Ahora bien, la familia, pasamos a la siguiente, por favor. No, atrás, por favor. La familia dice que es igual de importante la religión que no tener la religión. Señala que el matrimonio es una institución obsoleta, pasada de moda, pero por el contrario, el 78.7% piensa que por el bien de los niños es mejor que vivan con papá y mamá biológicos. Pero la realidad es otra. Particularmente ya en la mayoría de los grupos de primaria se está dando el fenómeno de que los niños es raro que se cuenta con papá y mamá, y nada más tienen o bien a papá o bien a la mamá, y ahora con las nuevas familias que ya tienen o dos papás o dos mamás. Y bueno, la participación. El 37.7% manifestó que le gustaría participar en un grupo para conocer su fe católica, mientras que el 45.9% dijo que no. Y todo esto nos lleva a considerar que la identidad nos conlleva a 3 palabras que distinguen al catolicismo de acuerdo a la encuesta.
que son Dios o Jesucristo, las cualidades de las palabras positivas, es decir, que los sermones le apoyaban, y tercero, las misas, los sacramentos y la oración. Mientras que las palabras de la gente las asociaban con los sacerdotes, las palabras que asociaba la gente con el sacerdote son que trabajaba bien, que era amable con los feligreses, mientras que los católicos atribuyen el autoritarismo y que no se adaptan a las realidades modernas. Ahora bien, se les preguntó también de los servicios parroquiales. Cuando usted va a solicitar algún servicio a la oficina, ¿cómo lo trataron? Son importantes en ese sentido las oficinas, porque en general la gente considera que lo han tratado bien, con amabilidad, los requisitos y los procedimientos o trámites fueron claros, mientras que los costos les parecieron excesivos. Así, para el 33.5% han sido claros y propondrían un menor precio para mejorar los servicios. Luego, las gentes de otras religiones, cuando oyen la palabra religión, les viene a la mente Dios o la actividad con Dios y tienen una referencia positiva. Acostumbran a comunicarse con Dios mediante la oración. Generalmente, la mayor devoción es Dios, Jesucristo o Dios Jehová. Generalmente no acostumbran a usar medallas, estampas, símbolos, pero sí hacen oración en momentos clave, como para tomar los alimentos antes de comenzar a trabajar. Sienten que la oración les ayuda a tener paz espiritual y con ella encuentran una fuerza interior para enfrentar los problemas, y además sienten que está Dios cerca de su vida y cuando han tenido problemas, Dios les ha ayudado a salir adelante. Luego, las personas con otras creencias consideran que cargarse de energía cósmica, la astrología, las limpias e invocar espíritus pues también les es útil. En su participación, lo que menos les gusta de la Iglesia Católica es que dan un mal testimonio, la adoración de imágenes, la falta de verdad, la mentira y la recomendación, de acuerdo con los encuestados. Para la Iglesia Católica es bueno que mejore su trabajo y es bueno conocer o vivir desde la Biblia, más que la caridad y más que la humanidad. Ahora también, los jóvenes, como les comentaba, fueron un factor importante y que fue el que a mí me llamó la atención. Los jóvenes respondieron, algunos, que las razones por las que no tienen religión es porque la influencia familiar no fue favorable, no les interesa, deben basarse en hechos, son mentiras, Dios no existe, y por malas experiencias. Consideran que las creencias pues no son útiles, que lo útil es la limpia, el tarot, la astrología, la brujería. Y luego, otra pregunta radical fue, ¿por qué se alejó de la iglesia? ¿Por una mala experiencia, por el estudio o por un razonamiento? En esta gráfica vemos que para los jóvenes entrevistados la familia está inmersa en la religión. Ambas influyen en la transmisión de una identidad religiosa de un pueblo. Entre ellos no existen otras religiones, no hay información que vaya más allá de lo que se aprende, más allá de lo que el entorno familiar les forma. Los jóvenes constituyen una religiosidad propia, bajo distintas modalidades. La comunicación interna con Dios, es decir, que ya no necesitan ir al templo para estar en comunicación con Dios, buscan un espacio de expresión, y en ese sentido la encuesta brindó las herramientas para interpretar el por qué los actos religiosos populares responden que solamente asisten cuando quieren pedir algún favor o para agradecer algún favor recibido, haberse quedado en una escuela media superior, además de estar estudiando en una carrera. Otros por agradecer la obtención de un trabajo, de un grado, para pedir por su familia, por la iglesia. Mientras que es una realidad para muchas parroquias, para movimientos religiosos, para congregaciones, que la iglesia en general pareciera que son un sector olvidado, pues están quedando sin jóvenes. De las casi 900 iglesias católicas que existen en el DF, tan solo en la Vicaría 7 existen 59 parroquias de culto católico, contra 189 cultos religiosos de otra índole, como son la iglesia anglicana, la bautista, pentecostales, etc.
Entre la generación de jóvenes de veintitantos están los que nunca se han involucrado con la iglesia, los que dejaron de asistir, los que permanecen abiertos a ella pero no comprometidos, los que tienen ideas hostiles hacia la iglesia. La encuesta muestra que los jóvenes adultos están buscando una verdad espiritual y la iglesia tiene una oportunidad única para hablarles de la mejor manera sobre Jesucristo. Como en otros estudios con gente joven, quienes contestan suelen replicar que son espirituales, aunque no siempre religiosos. Así, el 43% de los que no tienen iglesia afirmaba que eran espirituales. 16% dijeron pertenecer a una organización que atrae los mismos beneficios que asistir a la iglesia. 9% respondieron que son humanistas, realistas y que por eso no van a la iglesia. Mientras que 4 de cada 5 creen que existe un ser supremo y que los jóvenes no tienen una cercanía con una imagen negativa, por lo que les enseñan en la escuela, por lo que ven, por lo que conocen, por la pertenencia a una iglesia. Y bueno, en términos generales, estos son tan solo un extracto de lo que nos ha ofrecido este tipo de encuestas. Queda en tela de juicio todavía la publicación, todavía nos falta mucho por recorrer. Este es tan solo un pequeño acercamiento a lo que son las culturas religiosas en la Ciudad de México. Antes de pasar a las preguntas, solo quiero remarcar algo. Monseñor Cantú hace rato nos mencionaba la importancia que tiene que encauzar nuestra religiosidad popular y que ya la exhortación lo hace. Me parece importante que las jornadas siempre tienen que tener provocación, porque si ya causa provocación allá afuera, nos va a llevar a aterrizar estas iniciativas. La exhortación nos dice, y lo he salido a decir, hay que primerear, hay que tener iniciativas, y yo creo que esta iniciativa tiene que salir de aquí. Ahorita que usted habla de la periferia, ¿no? ¿En qué lugar estoy? ¿En el centro? ¿O en qué lugar me pongo? ¿Dónde estoy situado? Y también me parece que la licenciada, el trabajo de campo es el más pesado. Recabar datos, estadísticas, y que muchas veces le pueden decir, ¿a poco podrás cuantificar la fe? ¿Podrás graficar? Y podrás... Es lo más difícil, pero también necesario muchas veces para ver cómo está nuestro trabajo, cómo está elaborando. Y termino con esto. A Madre Teresa de Calcuta una vez, el testimonio, ¿no? El testimonio arrastra mucho. Le preguntaron mucha gente que se quería ir, pero con ella nada más, a Calcuta, a trabajar. Pero ella decía, corre a la gente, no hay necesidad que vengan a Calcuta, porque su Calcuta está en su lugar, está en su casa, está en su origen. Entonces mucha gente migraba a Calcuta, ¿no? Pero pudiera ser también que, y lo digo porque se está vaciando el auditorio y es algo serio, y creo que hay que tener esa iniciativa, ¿no? Esa iniciativa, esa preocupación, porque de aquí salen pues estos grandes proyectos. He visto cómo se esmera el padre Federico Álvarez también en la pastoral urbana, lo lleva a las aulas, hace esa provocación en las aulas, pero no se queda allí, sale también a las comunidades. Bueno, buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, en todo el auditorio. Mi nombre es Benjamín Tapia, estudio psicología aquí en Andón Iñacio. Yo quisiera añadir un comentario acerca de, en cuanto a las sociedades jóvenes. Yo me he dedicado a evangelizar en mi parroquia, a estar en parte del coro, ¿no? Y pues bueno, yo creía que este tema pues sí encaja mucho con... Sería más bien una opinión afirmativa que yo les podría hacer a ustedes, ¿no? En cuanto a que es muy importante el dejar de conceptualizar a veces muchas cosas, ¿no? En los jóvenes, porque primero debemos entender la dignidad humana, la dignidad de que si somos licenciados, maestros, albañiles, barrenderos, pues somos personas, ¿no? Y al final de cuentas Dios se fija en todo, ¿no? De saber que somos imagen y semejanza suya. La otra es de que, así como un psicólogo cuando quiere encajar con su paciente, digo que yo no soy como tal,
deben realizar un report, ¿no? Que es dar ese clic, esa empatía con los jóvenes. Y esa empatía no se logra con un acontecimiento teológico, es decir, algo epistemológicamente significado, ¿no? Porque yo así en las redes sociales, en Facebook, también me meto en debates de ateos y creyentes, y pues les doy bases que primero causan empatía, ¿no? El saber que ellos son dignos también de un Dios, y que no es un Dios que dice, porque muchos ateos creen que el ser religioso es juzgar, y que uno nada más está porque, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Dios también es un Dios de alegres, de gente viva, de gente feliz, que puede estar en las buenas y en las malas. A pesar de todo, pues el saber que, como decía el comentario hace poco el monseñor, el desierto nos hace reconocer los valores, ¿no? Y eso también lo marca en el humanismo con Víctor Frank. Pero aquí la cuestión es de que les agradezco mucho sus aportaciones, porque realmente ya no es una realidad teológica, ¿no? Sino es una realidad humana, ¿no? Una cosa muy seria en cuanto a los jóvenes. Por ejemplo, yo ahorita estoy colaborando en una parroquia donde apenas se hizo un grupo juvenil, y que la forma atractiva de atraer a la juventud es por un desarrollo humano. Es dar los valores no tanto como tal religiosos, sino más de sus sentimientos, sus evocaciones, sus pasiones, y esas transmitirlas con el lenguaje de Jesucristo, ¿no? Que es el amor, ¿no? El amor al prójimo, la entrega, porque pues Dios pone una cosecha en cada lado, ¿no? El hecho de que hayan filósofos, teólogos, psicólogos, no quiere decir que nada más se enraícen en eso, ¿no? Sino también ahí en el barrendero, ahí en la cocinera, pues Él está. Y el saber que Dios nos comparte una sonrisa, y no nada más de ir y pedirle un favor, pues eso es lo que a los chavos les atrae. Les atrae que ese Dios los ama, y que pues, se ve reflejado también en nosotros, ¿no? Y no nada más por un argumento egoísta de decir, no, pues es que tú sé mucha filosofía, sé mucha teología y así, o humanismo, ¿no? Sino encajar más en la realidad próxima de nuestros semejantes, ¿no? Así yo cuando voy a misionar, a muchos no les interesa tanto el concepto, sino les interesa más que tú causes esa cercanía, ¿no? O sea, no tanto por la periferia y irte a gritar como loco, ¿no? Sino el saber que tú puedes, que también a veces necesitan ser escuchados. Y bueno, aquí la cuestión sería nada más esta, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en sí de salir? O bueno, no de salir, sino de encontrarse con tu prójimo. Me parece muy interesante lo que dice el maestro acerca de la periferia, ¿no? Porque en qué lugar nos estamos situando, porque a veces parece que nos estamos polarizando demasiado, ¿no? El salir, entonces ¿dónde estamos, no? El salir implica salirse de uno mismo, yo creo yo, para a veces comprender a los demás, y yo creo que fue lo que Jesucristo aquí pues, nos vino a enseñar, ¿no? Él se salió de su trono, de su cielo, para comprender a la humanidad, y entonces que muchos lo siguieran. Yo creo que así nosotros debemos salirnos de nosotros mismos, para que también vean reflejado ese rostro de Dios, y pues puedan creer en él. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, aquí dice felicidades maestro Serrano, como siempre claro y preciso. Y bueno, hay una pregunta, dice para el maestro Serrano: estoy de acuerdo que las categorías alejados y pobres son situaciones que nos ponen por encima del otro. Desde su punto de vista, ¿cómo es más apropiado y evangélico denominarlos? Sí, pero creo que puedo enlazar el comentario que hizo Benjamín hace un momento con esta pregunta que hace Luis. Evangelii Nunciandi usa una fórmula muy bella, muy interesante para definir la evangelización, como transmitir los dichos, los gestos, las palabras de Jesús de Nazaret. Ante todo,
emotividad que tenía Jesús es algo que debe impregnar nuestra mística para ver nuestra realidad y para encontrarnos con los demás. Y comentando o abundando en lo que ya dijo Benjamín, qué importante es poder ir al encuentro y al diálogo con otras personas, especialmente cuando son personas aparentemente diferentes, aparentemente que piensan distinto, para descubrir en ellas aquello en lo que nos podemos vincular y en los que vamos a encontrar encuentros. Porque a veces somos expertos en encontrar los temas que polarizan y no los que nos generan la posibilidad de encuentro. Bueno, esta idea, a mí me gusta decir que cuando vamos a la misión, ante todo tenemos que estar abiertos y dispuestos a dejarnos evangelizar nosotros. Es el cambio de paradigma del que hablaba hace un momento. Es decir, no asumirnos en esa centralidad, en esa arrogancia de que vamos a ocupar el papel protagónico. Gracias. Con un golpe reaccionó. Era para despertar. Por cierto, los que ya se fueron del auditorio es que fueron a la misión. No piensen mal. O sea, ellos ya fueron a la misión. Decía, movernos de la arrogancia, porque en esa apertura de dejarme evangelizar por el otro, a mí me toca reconocer y apropiarme de esos dichos, de esa emotividad, de esos gestos de Jesús de Nazaret. Entonces, quizás el tema no sea ahí lo parto. La pregunta de Luis, ¿qué palabras usar? Las palabras, decía Protágoras, con hilos invisibles nos sujetan más fuerte que las más duras cadenas. No sé si se acuerdan de esa frase de Protágoras. El meter una palabra en el uso ya nos empieza a programar. Me costaría trabajo usar palabras tan diferentes, pero sí les invitaría a cuidarnos del uso que le damos a las palabras. En la propuesta que yo quisiera sugerirles de leer a Bourdieu, a Pierre Bourdieu, uno de los conceptos que usa Pierre Bourdieu es el de la violencia simbólica. Y la violencia simbólica se comunica a través de palabras. Puede parecer lo que voy a decir, una sutileza, pero en ese asunto de me voy a bajar, voy a salir, ahí ya hay una cierta subyacente violencia simbólica, de situarme como superior, porque yo soy el que sabe, yo soy el que tengo, yo soy el que poseo, y generosamente voy a compartir, ¿no? Como dice un eslogan, soy tan buena persona que no madrugo para que Dios tenga oportunidad de ayudar a otros en ese tiempo excedente, ¿no? Cuidado con esas palabras. Sería mi respuesta a Luis. Bueno, buenas tardes. Una pregunta para el profesor, bueno, para el maestro. Hablaba acerca de ir a las periferias y es una de las cosas que se quiere decir. Una cosa que me gustó que manejaba era, usted dijo, si voy a las periferias significa que vengo del centro, que implícitamente vengo del centro. Yo me quedé con esa duda como, ¿en qué podríamos nosotros tener, qué significa estar en el centro? ¿O cómo podemos decir que estamos en el centro si vamos a las periferias? Y si tomamos las periferias como el más próximo a nosotros, ¿qué tengo yo que tener para decir, ok, voy a las periferias porque yo estoy en el centro? Y también, bueno, en ese sentido fue lo que me agradó. Y yo estuve participando en los sínodos que hizo la arquidiócesis sobre las familias, los alejados, los pobres y los jóvenes. Una cosa que me inquietó un poco es de que al hablar de los jóvenes, pues, usted tomó el tema de los jóvenes cuando habló de los alejados.
quiénes eran los alejados para nosotros. Y la licenciada posteriormente también tomaba el tema de la cultura religiosa también a los jóvenes. También me tocó participar, yo fui uno de los voluntarios que hizo las encuestas. Entonces, sí es un poquito difícil cuando te encuentras con los jóvenes. Los resultados obviamente fueron pues, los que se dieron, pero sí es esto, como a veces nosotros también como jóvenes, o sea, ya no vemos sino como católicos. Ahora una de las propuestas que se daba era, o que da el Papa, e incluso lo dio la Jornada Mundial de la Juventud, es los jóvenes evangelicen a otros jóvenes. Si los jóvenes nos acercamos a actividades, porque lo hacemos, ¿no? Se dijo de voluntariado, menos de la iglesia, entonces, ¿qué se nos da a nosotros como jóvenes para poder salir a esas periferias? Gracias. Dice primero la dama. ¿Qué se nos da a los jóvenes? Se nos da la necesidad, se nos da la justificación de creer en algo, se nos da el construir una iglesia fuera de ella, lamentablemente. Se nos da la justificación de elaborar sus propias creencias, de elaborar sus propios rituales, llámese un 28 en San Judas Tadeo, que hemos atiborrado el templo y que, bueno, el rector ahí, compañero nuestro de la maestría, nos dice que la realidad está desbordando a su creencia de los jóvenes. Que el apropiarse de un San Judas no significa precisamente que estemos llegando a un evangelio, a una correcta transmisión, a una correcta evangelización. Simplemente significa que estos rituales resignifican a la urbe y resignifican las creencias de los jóvenes. Resignifican en todos los ámbitos. Particularmente uno puede no saber en qué día vive, pero llega el 28 y todo el mundo se da cuenta, es 28 porque todo el mundo va en la calle con un San Judas, con una playera, y es una expresión de una fe. Pero sin embargo tenemos una labor muy grande ahí por hacer. Tenemos que plantearnos nuevas estrategias de catequesis, nuevas formas de evangelización. Yo nomás quisiera dejar asentado que la encuesta que se hizo y el libro que va a salir vale la pena consultarlo, vale la pena tenerlo como referencia. Para muchos a lo mejor va a ser un libro que llene el estante y que justifique que algo se hizo, pero si queremos que realmente se aproveche, debe servir para establecer las prioridades de los planes pastorales. Ya en lo que yo expuse está como un gran marco de referencia, pero hace falta refinarlo, como la insistencia en el tema familia. Una manera de llegar a los jóvenes es a través de las familias. No solo los jóvenes se alejan quizás de la iglesia, se alejan de sus familias. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque también hay una serie de patologías en la familia que hacen una diáspora de jóvenes. Y curiosamente, muchos jóvenes que tienen problemas familiares van a buscar respuesta en San Judas. O sea, enlacemos las piezas del rompecabezas, por favor, porque ahí tenemos algo sumamente interesante, si estamos dispuestos a ponerle atención a estos fenómenos. Y hay que crear sinergia desde lo que los mismos jóvenes buscan, a través de la religiosidad popular. Pero eso es un asunto existencial, es un asunto vivencial. Y siendo esta la jornada de teología, me atrevería a sugerir que nos vayamos hacia una teología de contacto, una teopraxis, más que una teología. Fue muy interesante que Rubén usó esa palabra, ¿no?, que está en Evangelii Gaudium, de primerear, salir primero, como las mujeres que se encontraron a Jesús resucitado de primera mano, porque fueron las que madrugaron al salir. En el ejemplo de ir a la cuestión de San Judas Tadeo, creo que hay un primerear, si estamos dispuestos a madrugar, a salir al encuentro de esa realidad testimonial.
y no estigmatizarla con la violencia simbólica cuando decimos es que esos son la perrada, porque así se les llama a los jóvenes que van, ¿no? Y eso es grave. Buenos días. Bueno, primeramente quiero felicitarlos por su exposición y por la información que nos están compartiendo. Mi nombre es Edwin y tomando el punto que mencionaba el maestro en relación a palpar las necesidades reales, me gustaría que el maestro nos respondiera o que nos compartiera un poco en relación a esas realidades, que nos pusiera dos ejemplos o nos explicara un poquito más para poder distinguir esas realidades, para dar respuesta a la realidad, para dar el medicamento adecuado, porque resulta que puede ser que estamos dando un medicamento equivocado ante la realidad que se está viviendo. Necesitamos conocer los síntomas, algo de ello ya nos mencionaron ustedes. Sin embargo, puede ser que no estamos poniendo atención suficiente para reconocer esos síntomas y estar dando un medicamento equivocado. Además, no solo quiero que nos explicara así con dos ejemplos cuál es el medicamento, sino cómo dar ese medicamento. Porque si hablamos de medicina, el mismo medicamento se puede dar por inyección, se puede dar por suspensión o otra manera. Entonces me gustaría que nos explicara o que nos diera un ejemplo, de manera que nosotros, siendo futuros pastores o ya pastores, podamos en un momento dado palpar la realidad en las necesidades de nuestra gente y poder dar el medicamento adecuado de la manera más adecuada. Una pregunta. De alguna manera, hablando como comenzaste el tema, sobre el cambio de paradigma, muchas veces partimos del presupuesto, hablando haciendo una especie de análisis de la realidad, un cambio de valores. Y hablamos de la sociedad como que la sociedad ha invertido sus valores. Sin embargo, creo que ese es un concepto erróneo, porque partimos del presupuesto de que sus valores están mal y los míos están bien, mi escala está bien y tu sistema está al revés según el mío. En este sentido, la evangelización, si partimos incluso del comienzo de la iglesia, más que y llegar a imponer un sistema de valores, era un reconocer en los valores que ya estaban ahí las semillas del verbo y desde ahí comenzar la evangelización. ¿Qué tanto, y también viendo la misma encuesta, sabemos reconocer esos valores que están en los jóvenes, en las diferentes realidades, valores desde que podemos encontrar el mismo deseo de comunicación, la misma religiosidad, N cantidad de valores que a veces no reconocemos, sino partimos del presupuesto de que la sociedad está invirtiendo los valores? Pues nosotros vamos a dar lo que necesita la sociedad para que regrese a los valores y en ese sentido creo que lo que implica este cambio de paradigma, cambiar nuestro modo de comprender la realidad para poder evangelizar no desde una imposición de nuestro sistema de valores, sino un reconocer las semillas del reino que ya están en esos valores y desde ahí despertar, como Cristo es al final de cuentas la respuesta final a esa ya sed que está de alguna manera plasmada en un modo de comentario y a modo también de reflexión. No, si quiere responder. Hay una pregunta más. Un par de preguntas más y... Por cierto, nuestra compañera no nos dijo su nombre. Sí, claro. Es que estos comentarios de Citlali, de Edwin y de Carlos creo que van muy de la mano. Y qué bueno que les escuchamos a todos, porque, a ver, parto de lo que decía Carlos. Yo como filósofo propongo que sí hay un proceso de inversión de valores, que ya Nietzsche anunció,
o dijo que se da. Evidentemente cada comunidad, cada sociedad, cada tribu urbana tiene valores y ese trabajo de inculturación requiere ser capaces de reconocer los valores de cada cultura. Ahora bien, como dice la parábola, el trigo está mezclado frecuentemente con cizaña. No necesariamente todo lo que vas a encontrar es valioso, no necesariamente todo es cizaña. Obviamente uno tiene que tener la capacidad de una negociación y de una concesión, porque no se puede, digamos, a rajatabla, quirúrgicamente separar. Ahora bien, lo que pide el compañero Irwin, que ponga ejemplos y que se diga cómo entender la realidad, la verdad es que es una pregunta que no podría contestarte ahora, es muy amplia. Y más bien te invitaría a que estudies la maestría de pastoral urbana para que tú vayas encontrando tus propias respuestas. Pero, ¿qué sucede? Que este ejercicio tiene algo como metodología. Lo que decía Cislali. Les invito a tener cuidado con ese asunto de ponerme yo en el centro, porque si es muy narcisista ponerse uno en el centro. Mejor aprender a ser prójimos y reconocernos cada quien como centro, sí, un rato, y ser periferia a otro rato, un poquito. Porque de los demás también recibimos y de los demás nos tenemos que dejar evangelizar. Esto es crucial. Aun cuando yo me dijera soy el maestro, el doctor, el perito, yo me tengo que dejar evangelizar. Y cada quien, aún la persona más sencilla, tiene algo que enseñarme y compartirme el evangelio a mí. Y eso está metido entre los valores y las contradicciones de la vida diaria, ¿no? Pero aquí me voy a robar una idea del padre Shining. La gente no es tonta, la gente sabe dónde están sus límites de lo bueno y de lo malo. Y a lo mejor han hecho maña y se han acostumbrado a vivir de una determinada manera, pero con la moción del testimonio de la caridad son capaces de fijar su posición y de ponerle un límite a eso que llamamos pecado o lo que va en contra del ser humano. Pero todo eso se da como un proceso de acompañamiento, más que como un proceso de enseñanza teórica, ¿no? Enseñanza-aprendizaje. Es lo que yo compartiría respondiendo a estos compañeros. Bueno, vamos a dedicar todavía 2 o 3 preguntas más o comentarios. Por aquí hay una, por acá hay otra. Y bueno, yo mismo quisiera hacer un comentario también. A mí me parece que los términos que usa el Papa Francisco en la exhortación son de difícil interpretación. Uno de los términos que aquí ha salido a relucir es la noción de periferia existencial. Y una primera interpretación que podríamos tener es esta interpretación sociológica, a la cual se le puede atribuir, como se lo ha dicho maestro, una cierta violencia simbólica. Pero me parece que esta no es la interpretación más adecuada de este término, sino una interpretación eclesiológica, que yo la resumiría del siguiente modo. Francisco dice que la Iglesia de algún modo está sufriendo un malestar, una enfermedad. Y él define esta enfermedad como una iglesia que vive en sí y para sí. Esta iglesia que vive en sí y para sí es una iglesia mundana, son las palabras que él ha usado. Autorreferencial, que se pone en el centro. Y precisamente esto es lo que el Papa Francisco está tratando de romper. La propuesta de renovación o de reforma, de conversión pastoral, significa llevar a esas actitudes eclesiales una motivación en la alegría del Evangelio para salir de sí misma y ponerse al servicio de la humanidad, ¿no? Una iglesia que no viva para sí, sino que viva para los otros. Bajo esta perspectiva no me parece que se dé este peligro del eclesiocentrismo, ¿no? Sino al contrario, la propuesta de Francisco es profundamente cristocéntrica.
y sí, ciertamente tenemos como teólogos la tarea de reflexionar con más cuidado lo que significa en la tarea evangelizadora el que la persona que tiene la alegría del Evangelio se pone frente a los demás a transmitir y a comunicar un mensaje que sabe que no es suyo, pero que tiene un origen divino. Porque ciertamente parece un cierto tipo de violencia el que el evangelizador se ponga frente a los demás como proponiendo algo por encima de sus experiencias concretas y de sus búsquedas personales y comunitarias. Sin embargo, esa es la esencia del misterio mismo de la evangelización, tiene que ver con la certeza de saber que se tiene algo que no tiene un origen, digámoslo así, solamente mundano, sino un origen divino y que vale la pena comunicarse. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer para meditar este documento, que es tan provocador en la pastoral como provocador, me parece a mí, en la teología y en las reflexiones más profundas. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. Reforzando lo que ya decía Andrés, me parece notar, leyendo la exhortación apostólica, un reconocimiento del Papa, ¿no? O sea, esa periferia, ese ir a los alejados, es un reconocimiento propio, ¿no? De un malestar. O sea, no es una violencia simbólica para el otro, sino un momento de crisis en el sentido griego, un momento de decisión, un momento de reflexión profunda, en el que podríamos decir, sí nos reconocemos en el centro, pero estamos mal. O sea, el que está mal no es el que está lejos, sino soy yo el que me tengo que mover para ir a aquel que no está conmigo. Yo en ese sentido leía la exhortación y veía estos dos términos. La pregunta va relacionada sobre el plan de pastoral que nos han presentado. Me corregirán, me parece, del 2012 se presenta el plan de pastoral de la arquidiócesis, mientras que nuestro documento de la exhortación apostólica se presenta en el 2013. La pregunta sería, ¿en qué modo la arquidiócesis de México está ya planteando o introduciendo esta exhortación? El Papa dice en la exhortación apostólica, leemos los documentos de la Iglesia y es fácil que nos olvidemos de ellos. Yo quiero que este documento sea un documento programático, una línea de trabajo para toda la Iglesia, para los obispos, para los párrocos, para todos los cristianos, para nosotros católicos. ¿En qué modo nuestra arquidiócesis está pensando o ya planeando a partir de este documento? Respecto a lo que dijo Andrés, lo dijiste muy bien, yo no tendría nada que agregar, la verdad es que lo dijiste muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Respecto a lo que dijo Orlando, de hecho, se me pasó en la exposición hablar ya de la formación de los agentes de pastoral. Dice el Evangelio, no se puede meter o mezclar vino nuevo en odres viejos. Y para muchos agentes de pastoral y para muchas estructuras que están hechas o responden al paradigma de la vieja evangelización, de la cristiandad, no van a funcionar, no pueden funcionar bajo este nuevo paradigma. Puede dolernos, a lo mejor nos suscita cierta inquietud, pero digamos hay que aceptar eso como un hecho. Ahora bien, tenemos que crear o formar nuevos agentes de pastoral que estén preparados para desempeñar funciones diferentes y para trabajar con una lógica también distinta y con un lenguaje distinto. Actualmente estamos como atrapados porque aunque nuestros planes pastorales fijan unos objetivos, que son estos, que son planes objetivos de nueva evangelización, pero estamos dependiendo de herramientas
hechas para otro tipo de evangelización. Evidentemente quieres que salgan, pero todo está formado para que funcione dentro. Entonces, por ejemplo, este ejercicio de la misión permanente, donde se sale a recorrer las calles y demás, termina teniendo como eje de gravedad un centro hacia el cual se quiere confluir. Es decir, en el fondo no tiene la capacidad de responder a la ubicuidad. Esa palabra ubicuidad es bien importante. Una evangelización ubicua es lo que necesitamos ahorita. De tal manera que yo te diría, estamos en el proceso de esa transformación. Aun cuando a lo mejor aludiste al hecho de que un documento es de 2012 y otro de 2013, eso es quizás lo de menos, porque es una misma tendencia. Esto no se hace como de un día para otro. Pero el asunto es que nuestras estructuras van a tardar años en transformarse y en adecuarse a estas necesidades. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser activos promotores de ese cambio, porque de otra manera no se va a dar. No sé si lo explico. Y esa sería la invitación que dejamos ahí instalada. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera hacer nada más una pregunta. Ciertamente los medios, toda esta nueva conceptualización, esta nueva manera de ver este proceso de evangelización es válida, pero no olvidemos que lo que pretendemos transmitir es nuestra doctrina, que debe transmitirse de una manera correcta y sin errores. Yo creo que ese es el gran reto. Por eso yo me atrevo a hacer esta pregunta a la licenciada. Se hablaba en la conferencia anterior del valor de nuestra Santa Madre María de Guadalupe como ejemplo de inculturación. Que estas encuestas, en qué aspecto o de qué manera, o si consideran la figura de la Virgen de Guadalupe, cómo la ven hoy los jóvenes, así como hoy, al parecer, la capacidad de transformar la vida de las personas y su influencia en ellas se le está dando a San Judas Tadeo. ¿Eso significa que se está haciendo a un lado a la Virgen de Guadalupe? Es algo que me inquieta. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, me llamo Jorge Eduardo Jaime de Argentina. Solamente quería decir esto, que me pareció muy indicado. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Es interesante lo que dice Andrés. Quisiera agregar algo más. Me parece que el Evangelii Gaudium se mueve también en un lenguaje espiritual, no solamente teológico, sino también espiritual. Creo que esto es muy interesante descubrir en un documento pastoral que quiere involucrar también un lenguaje espiritual. Y por lo tanto también, mañana si Dios quiere algo voy a decir de esto, convertir a la pastoral en una experiencia sapiencial. El tema de la sabiduría pastoral, o la pastoral como sabiduría, involucra nuevas categorías. Y hay que tratar de no llevarlas a las categorías que nosotros manejamos, muy desde la ilustración teológica o desde la racionalidad teológica. Me parece a mí que el tema de la categoría periferia existencial, que hay que trabajarla teológicamente, sirve mucho para ahondarla sapiencialmente. Lo que decís es interesante, periferia versus autorreferencialidad.
pero también sigue la pedagogía de la encarnación y la pedagogía de la kenosis, que es bien mística, que es bien espiritual. La Iglesia tiene que recuperar una actitud kenótica. Y en la kénesis, en el abajamiento, que es humildad, que es despojo, que Francisco va a hablar también de encuentro con el otro, a enriquecerse. El discurso que ahora salió para Cuaresma, ¿no? Con su pobreza nos enriquece, que también es un lenguaje sapiencial, es profundamente teológico, pero no solo teológico. Quería agregar esto porque me parece que si no corremos el riesgo de dejar de lado una propuesta que el Papa está haciendo muy significativa para la Iglesia. Cuando él dice vayamos a las periferias existenciales, en Buenos Aires también hablamos, rescatando otros discursos del cardenal Bergoglio, de bordes, ir a los bordes. Y como se dijo, también hay muchos tipos de periferias, muchos tipos de bordes. Pero el ir a la periferia, el ir al borde, paradojalmente nos enriquece. Nos da una riqueza que es esto de la Iglesia siempre reformándose. Evangeliza, pero se evangeliza. Por eso también es muy importante para mi gusto, y esto me parece interesante en una casa de estudio debatirlo, la categoría pobre, que es una categoría evangélica, hay que sostenerla con mucha fuerza, porque el pobre se convierte para la Iglesia en un lugar de Dios. ¿No? Entonces esto me parece interesante. El Evangelii Gaudium, además de manejar categorías teológicas, quiere introducirnos en un lenguaje espiritual, pastoral, teológico, yo llamaría sapiencial. Como respuesta a lo que preguntaba Francisco, particularmente no soy muy partidaria de poner gráficas o de hacerlo. Primeramente porque no considero que sea lo mismo lo que la gente dice, lo que ocurre de hecho y lo que debería de ser, que son tres cosas totalmente diferentes. Pero, sin embargo, vamos a referirnos a la pregunta que nos planteaba Francisco. Cuando usted reza, dice la encuesta, ¿a quién se encomienda generalmente? ¿A quién le tiene más devoción? Esta fue una pregunta abierta. Y bueno, las respuestas fueron, principalmente, el 48.4% de los entrevistados católicos respondieron que fue a Dios. Los de otra creencia fue el 81.6%, seguido por Jesucristo, el 19.7%, Dios Padre, el 7.2%, el Sagrado Corazón de Jesús con un 1.4%, la Santísima Trinidad con un 1.3%, el Espíritu Santo, el 0.9%, el Señor de la Misericordia, el 0.8%, otras devociones de Dios o Jesucristo, el 1.9%. El 17% fue para la Virgen María, versus otras religiones, otras creencias, fue el 29.6%. La Virgen de Guadalupe se manifiesta con un 11.7%, otras devociones marianas con un 0.9%, y bueno, entre la Virgen de Guadalupe y el rango que inferiormente le seguiría está Judas Tadeo con un 5.4%. Recordemos que los entrevistados principalmente fueron personas de 15 años o más y que particularmente se manifestaban a favor, de alguna manera u otra, comentaba el moderador, tienen una creencia, no precisamente necesitan de una imagen católica, pero también recordemos que en nuestro terreno de la religiosidad popular yo me he encontrado con grupos de jóvenes que están organizándose para hacer la peregrinación el día 28, particularmente a San Judas Tadeo. Entonces, hay un emplazamiento, una transformación, traslocación, una reapropiación de los cultos religiosos hacia la Virgen de Guadalupe. Sí, también hay culto a la Virgen de Guadalupe, pero dependiendo de las necesidades, dependiendo del sector
Depende también muchas veces de la ocasión, porque también me he encontrado por otra parte que existe, por ejemplo en Iztapalapa, la Sociedad del Gallo, que se encargan de cada día 12 de diciembre ponen altares en la calle y se lleva serenata o mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y son particularmente los jóvenes los que también se desempeñan bajo esta creencia religiosa de la Virgen de Guadalupe. No consideraría que ha sido reemplazada, sino simplemente responde a diferentes estratos, a diferentes necesidades y a otras creencias. También el mismo San Judas no es el mismo que conocemos en San Hipólito, que el que está en Santa Fe, que el que está en Satélite, o el mismo que está por Villacuapa, en el que se realizan rifas y otra serie de cosas. Cada uno depende a los estratos. No es lo mismo a la gente que va a las 7 de la mañana que a las que va a las 8 o 9 de la noche. Y bueno, por ahí cerraría mi participación. El profesor Serrano. Sí, respecto a esto que comentabas, otro dato que da la encuesta nacional de la juventud es bien interesante, porque el número de jóvenes que se declaran católicos es más o menos 86%, que está en los rangos del censo, pero el número de jóvenes que dicen creer en la Virgen de Guadalupe es 88%. Entonces son más los guadalupanos que los católicos. Ese es un asunto bien interesante, ¿eh? Y ese es un dato firme nacional. Respecto a lo que comentó el padre Shiny, digo, ya él mañana nos expondrá con todo detalle. Coincido completamente de que el documento, con palabras sencillas, tiene una gran hondura teológica y desde luego sapiencial. No hay que menoscabar el lenguaje sencillo del documento, fíjense, de la exhortación, no hay que menospreciarlo, es muy profundo. Ahora bien, yo no soy teólogo, tengo argumentos para diferir en el uso del concepto de pobres. Yo tengo una visión muy diferente, que en otra ocasión ya podríamos platicarla, pero desde luego reconozco ese aspecto, como quisiera que también se reconociera una lectura diferente sobre este punto. Y bueno, pues hasta ahí lo dejamos. Bueno, con estas participaciones damos por terminado nuestro panel, agradeciendo a todos los que participaron en el diálogo.